Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que en realidad va a impactar poderosamente nuestra vida. La lección de esta semana es la lección número 7 y su título es El camino de la fe. Un camino es una senda, un camino es una vía de acceso, un camino es la senda que nos lleva como un sendero para alcanzar o llegar a cierto lugar. Pero la lección de esta semana se llama el camino, la senda, el sendero o la vía de la fe. Por tal razón, esta lección es una lección que realmente tiene grande importancia, porque vamos a ver el fundamento que nos lleva realmente a la fe. Esta semana usted va a estudiar, va a descubrir y aprender una lección realmente poderosa. Tanto así que va a ver en esta lección cómo tanto la ley ceremonial y la ley moral, las dos habían sido diseñadas por Dios para crear un camino, para que el hombre, al ver la muerte de aquellos animalitos que eran sacrificados, al ver cómo aquella sangre corría y se derramaba por la maldad, por la desobediencia, el hombre entendiera que estaba literalmente perdido. Entonces, hacer aquel sacrificio requería fe. Y al adquirir esa fe, ellos obtendrían el camino, el sendero o la senda para alcanzar la salvación. Esta semana vamos a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, cómo la ley y la promesa nos da salvación. Usted va a descubrir cómo algunas veces nosotros pudiéramos estar confinados bajo la ley. ¿Qué significa esto? Pudiéramos estar condenados bajo la ley. Además de esto, va a comprender cómo la ley es nuestra protección, nuestra guarda y nuestra seguridad para mantenerlos lejos de todo aquello que pueda causarnos daño, quitarnos la protección de Dios y terminar en medio del caos de este mundo desorientado, corrompido y perdido por el pecado. Para finalizar, usted va a comprender cómo la ley es como nuestro tutor, como un guía, como un maestro, como un entrenador, como aquel que ayuda a que usted avance con seguridad, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, hermano y hermana, prepárese y abróchese el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo número 22. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita, que limpia, que purifica el alma de toda contaminación y de pecado venga a cubrirnos en esta hora, para que por la fe en Él, en su sacrificio, recibamos la bendición de tu palabra y tu Espíritu Padre nos asista, nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Dice así: Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para que la promesa fuera dada a los creyentes, todo lo que vive y existe, se mueve, animado e inanimado, ha sido condenado bajo la maldición de la condenación de la ley. Sí, así es. Pero
a pesar de que todo estaba bajo condenación de la ley, Dios, por medio de la promesa, dice aquí, es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Qué es lo que le ha sido dado a los creyentes? La bendición de esa misma promesa se le ha dado a los creyentes por la fe. El estudio de esta semana, como ya dije, es un estudio muy importante porque nos enseña claramente el camino de la fe. ¿Qué es esto, el camino de la fe? Pues bien, en la lección de esta semana se da aquí una historia, o una, podemos decir, es una historia acerca de que nosotros sabemos que son famosas las palomas mensajeras. Estas palomas mensajeras son conocidas porque son capaces de volar largas distancias y llegan a su destino de manera muy efectiva llevando mensajes. Sin embargo, algunas veces estas palomas han perdido el camino cuando vienen de regreso o cuando van al lugar. Se pierden, se desorientan, se desvían del camino y no llegan a su destino. Ahora, estas palomas mensajeras, resulta que hubo en Inglaterra, hace muchos años, se perdieron más de 20,000 palomas que no llegaron a su destino. Imagínense usted, se perdieron 20,000 palomas que no regresaron. Pero no solamente eso, el valor de estas palomas mensajeras era más de $500,000, $600,000. Dice aquí, ellas se perdieron y nunca más regresaron. Ahora, yo no sé si tú has experimentado alguna vez sentirte perdido, desorientado, sin saber cómo llegar a algún lugar. A mí me ha pasado mucho tiempo. En la ciudad donde yo vivo, aquí en Texas, me pasó al comienzo al venir a este país. Agarraba para el norte cuando iba para el sur. Agarraba para el este cuando iba para el oeste. Y terminaba confundido, enredado en la dirección que tal vez andaba buscando cuando estaba trabajando como colportor. Pues bien, en la vida cristiana sucede lo mismo. Algunas veces podemos experimentar esto, estar desorientados, perdidos. Esto no es agradable realmente. Entonces nos lleva a tener temor, ansiedad, a tener ataques hasta de pánico. Ahora aquí, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Pudiéramos, después de haber sentido la bendición de Dios, de haber recibido a Cristo, desviarnos del camino y perdernos. Pudiéramos también creer que por estar haciendo lo que estamos haciendo podemos estar salvos, olvidándonos que la salvación es por gracia y solo por fe. De tal manera que, es claro aquí, Dios nos ha dado la libertad, no nos ha dado libertad a nuestra propia suerte. Esta es una buena nueva. No nos ha dejado un mapa, el camino de la fe, tal cual se revela en el Evangelio. Y ese camino incluye también los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos enseñan dónde estamos fallando, dónde nos hace falta mejorar o aproximarnos de Dios si estamos fallando en esos mandamientos. Entonces, ¿cuál es el camino a la salvación? Esta semana vamos a descubrir todo esto y mucho más. Estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la ley y la promesa. Muy bien. Estudiando en la sección del día domingo, usted va a encontrar lo que aparentemente es una contradicción. La ley y la promesa pareciera ser que a la audiencia del apóstol Pablo le hizo como un impacto lo que el apóstol le estaba enseñando. Y aquí dice claramente, al intuir que sus comentarios podían llevar a sus oponentes a concluir que él menospreciaba la ley. O sea, cualquiera puede pensar que cuando uno se abraza fuertemente de la fe y de las promesas del Señor, pareciera que está haciendo de un lado realmente la ley, los mandamientos, de manera particular los mandamientos o la ley moral. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo se adelanta y le dice a su audiencia lo que nos encontramos en Romanos, en el capítulo 3, el versículo 21, dice así: luego la ley es contraria a la promesa de Dios. O sea, la ley de Dios es contraria a la promesa de Dios. Dice aquí, en ninguna manera,
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si la ley fuera la que da vida, entonces nos abrazaríamos de la vida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, en el antiguo se decía que el que hiciera esas cosas o guardara la ley, recuerden, son los primeros 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés. Entre ellos incluye también los mandamientos. Ellos decían que el que hiciera esas cosas viviría por ellas. Esto lo encontramos en el libro de Levíticos, donde dice claramente estas palabras, y es la última parte del versículo 5 de Levíticos capítulo 18. Dice así: los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. Aquí aparentemente está diciendo que quien haga todas las cosas que están escritas en los mandamientos va a tener vida, aparentemente. Pero si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que aquí Dios está haciendo prohibiciones de tener relaciones sexuales entre parientes, entre padres, hijos, familiares. Él está diciendo, no, no hagan eso. Haciendo estas cosas, o mejor dicho, no haciendo estas cosas, van a tener vida, porque la ley decía que quien hiciera esas cosas moriría apedreado. Entonces, al no hacer esas cosas, guardar estos mandamientos, ellos podrían preservar la vida. No les daba vida. De tal manera que es bien claro aquí que la ley y la promesa, aunque aparentemente son contradictorias, podemos ver que en realidad la vida está en Dios. El único que da vida es Dios. Él es el dador de todo lo que tiene vida en esta existencia. Ahora aquí, dice aquí, estas personas creían que la ley podía darles vida espiritual. Era una interpretación equivocada, una interpretación que realmente los desviaba. Ellos creían que deberían de vivir guardando las leyes al conservarlo del pacto, y eso les daba vida. Dice, pero ellos inferían que la ley era la fuente de la relación de una persona con Dios. Sin embargo, la Biblia declara que la habilidad de vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer. La Biblia es clara, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. De tal manera que la ley y la promesa nos está diciendo aquí claramente que la ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra dónde hemos fallado. La ley nos muestra dónde estamos fallando. Y de esta manera la ley nos señala, nos condena. Mira, aquí estás mal, esto es lo que estás haciendo mal. Por lo tanto, ahora que yo me doy cuenta que la ley me está señalando, la ley me está condenando, la ley me está mostrando el pecado, la maldad, la desobediencia. Ahora, hay versículos extraídos del Antiguo Testamento que está aquí mencionando Pablo, en los cuales él está tratando de mostrar la naturaleza maligna del ser humano, el pecado que mora en el ser humano, cómo el hombre sin Dios puede desviarse y cometer las cosas más atroces. Él habla de la influencia del pecado tanto en el individuo como en todo el mundo. Es tanto así que él dice, la ley, o mejor dicho, el Señor, el versículo, si no me equivoco, es el 22, dice, mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la Escritura viene, dice Pablo, el pecado del hombre, el pecado y el pecado en todo el mundo. O sea, lo encierra todo. Y ahora vemos entonces lo que dice en Romanos, en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 5, nos dice claramente qué es lo que está pasando aquí. En el versículo, vamos a ver, Romanos 4, versículo 17, nos dice claramente, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que da vida entonces? ¿La ley? ¿Qué es lo que da vida al ser humano? ¿Guardar la ley? ¿Guardar los mandamientos? No, la vida está en Dios. Por lo tanto, la promesa de alguna manera no invalida la ley, sino que lo que hace es la complementa, porque Dios creó la ley y también la gracia o la promesa. En otras palabras, Dios dice, mira, estos son los mandamientos, estos son los que has pecado. Esto te muestro que esto es pecado. Pero ¿sabes qué? De esto te voy a salvar, de esto te voy a proteger, si tan solo confías en mí.
si crees en mí. La palabra creer es confiar. Si usted confía en Dios, si usted se acerca a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como dice la Escritura. Así que el pecado es una actitud egoísta en el corazón del ser humano y la influencia del pecado es universal. Ahora vemos la magnitud del pecado, pero para eso apareció la promesa de Dios de vida eterna en Cristo Jesús, porque los que están en Cristo nuevas criaturas son. Ahora, esta es una gran verdad. Esto dio lugar a lo que nosotros conocemos como la gran reforma de Martín Lutero. Por lo tanto, entonces, el Espíritu es el que da vida. La ley no le da vida a nadie. Ellos habían malinterpretado la ley. La ley señala y condena el pecado. La promesa de Dios es que hay vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es confinados bajo la ley. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y recibamos bendición. En el día lunes usted va a comprender lo que la lección nos enseña con el tema que es confinados bajo la ley. Esta palabra confinados puede ser traducida o, por así decirlo, definida de dos y de tres maneras. Estar confinado es como estar sujeto. Oiga bien, estar confinado es estar sujeto, que da la idea de estar puesto en una prisión o estar condenado. O sea, estar confinados, sujetos y condenados bajo la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 23, Pablo escribe que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, tiempo pasado. Y él se incluye a sí mismo. Él se refiere a la primera persona del plural, tanto así como a la segunda persona del plural. Además de esto, vemos que él dice antes que viniese la fe. En otras palabras, la fe viene posteriormente. Primero estaba sujeto, confinados o condenados bajo la ley. Pero después, venida la fe, o sea, venida la fe en Jesucristo, ahora Cristo nos viene y nos libera de la maldición, de la sujeción y de la condenación, o mejor dicho, de las consecuencias de la condenación de la ley. Esto es claramente, hace una referencia que la fe probablemente sea una referencia a Jesús y no una referencia a la fe cristiana en general. O sea, cuando vino la fe en Jesucristo. Ahora, en este día de la lección nos da como referencia varios pasajes bíblicos, entre ellos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo, 22, 23 y hasta 24. Dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, si se da cuenta, está encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, la fe de Jesucristo vendría posteriormente. Versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es como un sirviente, es como algo así como un esclavo que estaba a cargo, como un tutor de los niños de la casa del jefe de la familia o del dueño de la familia, por así decirlo, que era el dueño del esclavo, y este esclavo estaba entrenado, capacitado de una manera especial para guiar a esos niños, para ser el ayo, para ser el maestro, para ser el guía. Entonces, de tal manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley nos muestra el pecado y nos lleva como un ayo, como un maestro, a ver a Cristo. Cristo crucificado, muerto, ensangrentado, terrible muerte que murió. Ahora vemos a Cristo. La ley nos lleva a ver al Cristo. Los sacrificios en el antiguo, la muerte de los corderitos, la muerte en el santuario de todos esos animales, era un ayo para llevarlos ¿a quién? A Cristo. Y esto es lo que está mencionando aquí la lección, de tal manera que la ley nos sirve como una guía. Aquí dice Pablo, utiliza 12 veces la frase bajo la ley, y bajo la ley significan varias cosas. Bajo la ley puede significar que estaban intentando obtener la justificación mediante la obediencia.
Sin embargo, obedecer sin Cristo no es posible. Por lo tanto, entonces la ley les enseñaba a los Gálatas que ellos estaban rechazando a Cristo. En el punto número 2, bajo la ley significa que estaban bajo condenación. La ley no puede expiar el pecado. La violación de las demandas de la ley llevaban a la condenación. Esta condición en la que se encuentran todos los seres humanos, la ley actúa como carcelera que encierra a todos los que han transgredido la ley. Por lo tanto, algunos andan por allí y todos pudiéramos estar fuera de la ley o dentro de la ley. Estar dentro de la ley es guardar los mandamientos bien, sin embargo, sin Cristo no hay salvación. Por lo tanto, aquí la palabra griega relacionada como ennómonos, que significa estar dentro de la ley, que está guardando los requerimientos, es decir, trata de guardar la ley sin Cristo. Es imposible ser justificado porque solamente aquellos que son justificados por la fe vivirán, de tal manera que la ley señala, preserva la vida, pero acusa y condena a los que han transgredido. Pero la gracia salvadora de Cristo nos da vida y vida eterna en Jesucristo. Continuemos con esta lección. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos enseña la lección con el tema que es la ley como nuestro guarda. Estudiemos la lección, recibamos más bendición. Estudiando la sección del día martes, nos encontramos con el tema lo que es la ley como nuestra o nuestro guarda. Un guarda es como un vigilante que está al lado nuestro y está vigilando que no caigamos en problemas, que no tal vez fallemos en algo. Es como alguien que está supervisando para que las cosas se hagan bien sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Ahora, Pablo dice aquí, da dos conclusiones básicas con respecto a la ley. La ley no anula la promesa de Dios hecha a Abraham. Recuerden, Abraham tuvo básicamente dos mujeres, Agar y también Sara. Resulta que de Agar nació el hijo que se conoció como Ismael. Ismael fue echado de la casa y después nació, ustedes recuerdan, bueno, antes nació Isaac. El hijo de Abraham y de Sara era Isaac, el hijo de la promesa. Pero el otro hijo, que era de la carne, carnalmente, que lo tuvo con Agar, fue echado fuera. Y esto representa realmente los dos pactos. Uno era el pacto, podemos decir, del antiguo pacto, y el hijo de la promesa es el nuevo pacto. Aquí podemos ver claramente que Dios tenía un propósito, tenía un plan. Ahora, pero entonces la pregunta es, en realidad, ¿qué papel juega entonces la ley? O la ley del antiguo, o la ley ceremonial, la ley ritual, o la ley incluso los 10 mandamientos. Ahora, aquí señala que fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, como abundó el pecado, Dios dio la ley para que viendo la ley se diera más pecados, abundase el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de esto es lo que estamos hablando aquí. En Gálatas 3, 19 se desarrolla la idea, está usando las dos palabras que tienen, bueno, tienen dos significados, pero tienen dos connotaciones. Una connotación es negativa y la otra es positiva. Cuando dice que hemos sido confinados, significa que hemos sido como encerrados, hemos sido como hechos prisioneros. También es como un ayo, o sea, la palabra esta es lo misma, para llevarnos, hemos sido prisioneros, para llevarnos a ver la condenación que teníamos. La mayoría de las traducciones modernas interpretan los comentarios de Pablo acerca de la ley en Gálatas en términos completamente negativos, que significan custodiar, significan tener sujeto o vigilar. Tienen el sentido más positivo de proteger o de guardar. En otras palabras, puede ser una connotación negativa como una connotación positiva. La ley realmente nos preserva, nos guarda, nos protege de caer en pecado. Ahora, en este día de lección nos presenta un tema bien interesante porque nos manda al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos usted puede encontrar temas de grande impacto, como por ejemplo Levíticos 17, el versículo
26 dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni al natural ni al extranjero que mora entre vosotros. Aquí lo que está diciendo es, las naciones paganas tenían relaciones sexuales hasta con animales. Entonces Dios le está diciendo, miren, no hagan ninguna de esas cosas, guarden mis mandamientos, hagan caso. Él estaba preservando, estaba guardando, estaba protegiéndolos de cosas terribles. Ahora mismo, en Deuteronomio capítulo 8, nos encontramos que aquí Dios le está dando una promesa, que si ellos hacen esto, Dios los va a bendecir. Deuteronomio 28, Deuteronomio 8, usted se va a encontrar con grandes bendiciones que Dios le ofrece a los que le obedezcan. De tal manera que aquí podemos ver en Levítico 18, también en Deuteronomio 7, del 12 al 24, podemos encontrar grandes y maravillosas bendiciones. Dice aquí, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Y empieza a decir que no van a haber mujeres estériles, la tierra te va a dar fruto. O sea, Dios promete bendición a quienes le obedecen. Y ese realmente es el papel que tenía la ley en el antiguo. Ahora, el propósito era guardar, proteger, era de manera positiva. Sin embargo, se le ha dado connotaciones negativas. Ahora, ¿qué beneficios proveyó entonces la ley? Bueno, por haber puesto por obra, Dios bendecía a aquel que cumplía la ley, tanto la ceremonial como la moral. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué términos positivos o negativos tiene esto hoy de manera connotativa? Bueno, la ley no era una maldición que Dios colocó sobre Israel, al contrario, tenía la intención de ser una bendición. Aunque el sistema de sacrificio no podía realmente eliminar por completo el pecado, señalaba al Mesías. Cada vez que mataban un corderito, cada vez que sacrificaban un animalito, es como cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso señalaba a Cristo, pero ellos no lo entendieron, ellos se desviaron y por eso se les volvió una maldición la bendición. Si usted sabe la ley y no la cumple, puede tener grandes consecuencias. Por lo tanto, hemos de tener cuidado. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, tiene un gran dolor, le meten alguna medicina como morfina, alguna anestesia, le dan una pastilla para quitarle el dolor y eso lo seda y le da un calmante. Pero hay personas que pueden utilizar la misma medicina, consumir esa droga, hacer uso de ella, abusar de esa droga y convertirse en adictos. Y algunos de ellos, usted ha sabido más de alguna vez, quedan en coma, quedan drogados y hasta se matan por consumir una sobredosis de droga. Oiga bien, la misma medicina que era buena para uno, resultó mal para otro. ¿Por qué? Por el mal uso de esa medicina. Por lo tanto, el propósito de la ley era proteger, guardar, preservar. La ley era como una guardia para ellos, era como un ayo, era como un cerco de protección para liberarlos de todos los males que hacían los pueblos vecinos. Y Dios les prometió, si ellos guardaban esos mandamientos, bendecirlos y prosperarlos. Estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué bendición nos da este día la lección con el tema que es la ley como nuestro tutor. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición. Muy bien. Estamos estudiando la sección del día miércoles. Esta sección es lo que hemos prácticamente venido repitiendo durante toda la lección en esta semana y parte de la lección de la semana anterior. Porque aquí nos presenta que la ley es como nuestro tutor, como ya dije. Un tutor es un guía, es un mentor, es como un maestro, algo así como alguien que está a cargo de alguien para guiarlo, para instruirlo, para capacitarlo, para enseñarle que en un momento él puede estar ya solo haciendo todo lo que él o ella debería de hacer. Gálatas capítulo 3, versículo 23, Pablo describe la ley como una fuerza guardiana, una fuerza
protectora que ayuda a guardar y a proteger de todo tipo de problemas que pudiera causar. La palabra traducida como ayo es la palabra ayo, que significa tutor, como un guía. Dice aquí, la palabra es paidagoros. Era un esclavo en la sociedad romana que era puesto en una posición de autoridad sobre los hijos de su amo. Esto ya lo mencionamos anteriormente. Desde el momento en que cumplían 6 años o 7 hasta que llegaran a la madurez. En otras palabras, él estaba a cargo de todas las actividades físicas que este niño hacía. También estaba preocupado porque se bañara, porque comiera, porque se cambiara ropa. Estaba preocupado para que no cometiera algún error y protegerlo de cualquier peligro. Además de esto, les enseñaban a hacer las tareas de la escuela. Este era el propósito del ayo, del tutor, del guía. Debía asegurarse de que todos los niños aprendieran y practicaran esos valores por sí mismos, de tal manera que la ley moral, la ley ritual, lo que hacía era de ser un ayo para llevarnos a Cristo, para que aprendieran que el sacrificio era el sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Los ritos, las ceremonias, la muerte de esos machos cabríos, las lunas nuevas, todas esas ceremonias y ritos apuntaban a aquel gran día cuando tendríamos un reposo eterno con el Señor. Y esto es lo que está mencionando aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 23. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De tal manera que la ley era un ayo, era un tutor, era un guía, era una forma de llevarnos a obedecer hasta aprender a obedecer de manera natural, voluntaria. Por eso es que el Señor prometió, dijo, que escribiría sus leyes en el corazón, en la mente. Y nunca más, dijo, nunca más. O sea, la ley de Dios escrita en nuestro corazón. O sea, significa que usted ya abraza los mandamientos, se abraza del Señor primeramente y por amor a Él obedece de manera voluntaria. Aquí dice claramente la descripción de Pablo, la ley, dice, nos mostraba el pecado. El papel de la ley fue añadida para señalar el pecado. Y esta ley, al ver los mandamientos, nos lleva a la cruz, nos lleva a Cristo. Tiene un aspecto negativo y eso es porque nos reprende, nos condena como pecadores. Sin embargo, Dios utiliza aún este aspecto negativo para nuestro beneficio, para que lo que estaban condenados de la ley produce en nosotros lo que nos lleva a Cristo. En otras palabras, al ver nuestra falta, al ver nuestro pecado, al ver la ley que nos condena, reconocemos que somos pecadores, el pecado sobreabunda, pero ahora viene la bendición, sobreabunda la gracia. Entonces la gracia de Cristo nos cubre, nos limpia de toda maldad y nueva criatura somos en Cristo, no hay ninguna condenación. Por lo tanto, la ley es nuestro tutor, nuestro guía, nuestro maestro, el que nos lleva hasta nuestro Señor para poder ver la bendición de la salvación. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la ley y el creyente. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta lo que es la ley y el creyente. En otras palabras, la referencia que nos está haciendo aquí la lección es la conducta del creyente con relación a la ley y cómo la ley le afecta al creyente. En otras palabras, la relación que usted y yo tenemos con nuestro Dios de alguna manera está basada en principios, en mandamientos que Dios nos muestra, cuál es el camino, cómo debemos comportarnos, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer y cómo vivir la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, aquí dice, muchos han interpretado el comentario de Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 25, como un rechazo total a la ley. En otras palabras,
da la impresión que el apóstol está siendo rebelde a lo que la ley enseña. Pero esto ciertamente no tiene sentido, porque en otras partes de la Biblia el apóstol Pablo dice cosas muy interesantes. Él dice, porque yo no conociera el pecado si la ley no dijera. O sea, la ley nos muestra el pecado. Yo no conociera la codicia, yo no supiera lo que es robar, matar, todo esto si la ley no me dijera esto, dice el apóstol Pablo. De tal manera que la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos capítulo 7. Por lo tanto, dice, primero que no estábamos, dice, bajo la condenación. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. No estamos bajo condenación, estamos en Cristo. De tal manera que bajo la gracia tenemos libertad ahora. Hemos sido libres de la condenación y hoy que somos libres, podemos servir voluntariamente y con libertad al Evangelio o al Señor. Ya no tenemos que obedecer la ley obligadamente porque tenemos que obedecer la ley. La obedecemos y guardamos los mandamientos como una consecuencia, es un fruto, no es una obra que yo hago. Es más, no podemos porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Pero la desobediencia a la ley, en cambio, es pecado. Y el pecado en cualquier cosa es cualquier cosa menos libertad. En otras palabras, quien está en pecado está, por así decirlo, prisionero del pecado. Y está, además de estar prisionero, está condenado por los mismos mandamientos a esta forma de vida. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es el creyente cristiano libre? Bueno, aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley me era contraria, era una ley de muerte, pero la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha liberado de la condenación y aún de la misma ley que me condenaba, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, el pecado está en nosotros de manera natural. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, nos encontramos lo que es la nueva vida en Cristo. Hemos de estar muertos al pecado y vivos para vivir la vida cristiana. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, ahora somos siervos de la justicia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Por lo tanto, aquí es claro, la relación que tiene el creyente con la ley es una relación de intimidad. Entre más relación tengo con Dios, más veo claramente que me rodea. ¿Dónde está el pecado que mora en mí, el pecado que me rodea? Puedo ver más claramente porque es una ley espiritual. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, Romanos 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Andar conforme al Espíritu, usted se va a dar cuenta, va a percibir cosas, va a ver cosas que algunas de ellas hasta le pueden asustar. Vivir en el Espíritu es algo glorioso. Usted mira la guerra que hay a su alrededor, mira al enemigo que anda muchas veces rodeando, pero usted tiene el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, que le da el poder por su Espíritu para reprender y alejar las fuerzas del mal. Y por qué no decirlo, para que usted y yo también nos alejemos y nos acerquemos a Dios. Y entonces el diablo huirá de nosotros. Realmente esta lección ha sido una lección maravillosa, de mucha bendición, tanto así que nos muestra claramente que es la relación entre el creyente y el cristiano y la ley. Dice aquí, como resultado
de ser perdonados en Cristo, somos llamados a vivir una vida agradable a Dios. La ley lo que define es el pecado. Y nosotros, al tener la relación con el Señor, hemos de andar como Él anduvo. Hemos de reflejar su carácter. Hemos de seguir su ejemplo. Y el Señor Jesucristo guardó los mandamientos. Él lo dijo: no he venido para abrogar la ley, no he venido para anular la ley, sino para cumplirla. De tal manera que Él viene y escribe esa ley en nuestros corazones, y ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Es decir, mediante nuestra relación con Jesús, tenemos poder para obedecer la ley como nunca antes. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, por lo tanto, no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que me da los créditos para alcanzar la salvación y la bendición de la vida eterna. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Lección hemos recibido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. No cabe duda que esta lección ha sido una lección de mucha bendición. El tema que estudiamos fue el camino de la fe. Recuerden que dijimos que el camino es una senda. El camino es una vía, el camino es un sendero que nos lleva a un fin, a un propósito. Y este fin, este camino, este sendero nos lleva a la fe. En otras palabras, todos los sacrificios, las ceremonias, los ritos apuntaban, eran un camino para llevarnos a Jesucristo, a este crucificado, muerto y resucitado para salvarnos de toda maldad y de todo pecado, de toda contaminación. Dice aquí, se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál es la ley? ¿Es el ayo para llevarnos a Cristo? ¿Cuál de las dos? ¿La ley moral o la ley ceremonial? Bueno, la respuesta es las dos. La ley ceremonial, la ley de los ritos y la ceremonia apuntaban a Cristo. Y la ley moral también apuntaban para ver el pecado que nos condena, es arbitrario a nosotros, y ahora reconociendo que hemos pecado, venimos a buscar un Salvador, buscamos la bendición. Cristo es el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel, hecha por Caín, no es más que una representación de la muerte del Cordero, de aquel inocente. Dicho sea de paso, este crimen sucedió en el campo. Caín se llevó a Abel al campo y allá en el campo lo mató. Caín era vegetariano. Él ofreció a Dios frutas, legumbres. Eso no pidió Dios. Dios pidió un cordero sacrificado. No sacrificó lo que Dios pidió, pero sí mató a su hermano. Y esto representaba como que Caín rehusó el simbolismo de lo que se miraba en el sacrificio del cordero. Y entonces se enojó y mató a su hermano. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema judío para enseñarnos. Era el ayo para llevarnos a Cristo. Cristo el fundamento de todo el sistema judío. Todos los que servían en el santuario eran entrenados, capacitados para ver en el santuario que apuntaba todo a Cristo. El propósito era crear en cada corazón amor por Dios. No eran prohibiciones, era mostrar la misericordia de Dios. No era tratar de prohibir, sino darle felicidad al ser humano. Mostrarle la pureza, el gozo en ser obedientes hasta el fin. De tal manera que esta semana estudiamos y descubrimos 5 maravillosos temas, 5 conceptos que para mí fueron de gran bendición. Nos ayudaron a señalar tanto el pecado como los pecadores
nos ayudó a mostrar que Cristo es nuestra única salida. La ley es una señal que nos muestra el pecado, pero nos lleva a Cristo. Y Cristo nos libera de la condenación, y así, adquiriendo fe en Él, grabando su ley en nuestros corazones, venimos a ser ahora siervos de la justicia para amar y servir a nuestro Señor. 5 lecciones, 5 conceptos que fueron de grande bendición. La ley y la promesa. Dijimos que la promesa no anula la ley, pero tampoco la ley es contraria a la promesa. ¿Por qué? Porque las dos las hizo Dios. La ley señalaba al Cordero y la promesa era bendición. Te bendeciré. Por lo tanto, ellos llegaron a la conclusión y dijeron, el que haga estas cosas va a vivir por ellas. Y creyendo que haciendo y matando corderos, les daba la salvación. Ellos tenían que tener fe en las promesas de Dios, para que así las promesas, siendo superiores a la ley, ellos alcanzaran la bendición. En el tema número 2, confinados bajo la ley. Dijimos que estar confinado es estar encerrado, es estar como prisionero. Y confinado bajo la ley, el apóstol Pablo le dio tanta importancia que lo mencionó 12 veces. Bajo la ley, bajo la ley, bajo la ley. Nosotros estábamos confinados bajo la ley, pero cuando vino la promesa, quedamos libres. Claro que sí, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, ya no estamos más confinados bajo la condenación de los ritos, las ceremonias expresadas en ordenanza. Somos libres en Cristo Jesús, y como somos libres, ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos libres porque hemos creído a la fe. Esta es la fe de nuestro Señor Jesucristo. En el tema número 3, comprendimos lo que es la ley como nuestro guarda. La ley nos protege, nos guarda, nos preserva de violar para poder tal vez matar nuestra vida misma. Por lo tanto, la ley nos guarda, nos cuida, nos preserva, nos protege. La ley nos señala el pecado y nos dice, mira, si no haces eso, vas a estar salvo. Por lo tanto, el Señor le dijo a su pueblo en Deuteronomio, mire, en Levítico también, no hagan estas cosas que hacen los pueblos vecinos, abominaciones, tienen relaciones con la familia, tienen relaciones con los animales, no hagan estas abominaciones. Si ustedes hacen eso, van a morir, no lo hagan. Entonces dijo el Señor, si hacen esto, guardar mis preceptos, mis mandamientos, no van a morir, porque la ley condenaba y hacían que los mataran a piedradas a todos los que hacían estas cosas. Y así la ley los preservaba, los libraba, los mantenía con vida, de alguna manera los preservaba. La ley no da vida, la ley preserva. Por lo tanto, la ley es como nuestro guarda y nos da confianza para no estar confinados y para estar bajo el ayo, que es prácticamente nuestro tutor. En el tema número 4 dice la ley como nuestro tutor. La ley es un ayo, es un guía, es un maestro para llevarnos a Cristo. Y al ver la ley, nosotros decimos, hemos pecado, reconozco, perdóname Señor, buscamos a Cristo y ahora Cristo, que es nuestra justicia, donde abundó el pecado, la ley muestra el pecado, lo hace más grande. Entonces ahora, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia y ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y ahora vemos al tema número 5, la ley y el creyente. Dijimos que la ley es parte de la relación entre nosotros y Dios. Dios dijo, voy a escribir mi ley en su mente, en su corazón. Y ahora, con la ley de Dios, con una relación de intimidad con Cristo, abrazando a nuestro Salvador, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, ahora somos no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y de esta manera nosotros ya no estamos bajo la condenación, estamos bajo la gracia. Y dijimos que ahora somos libres para servir al Señor, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, y ahora le servimos porque Él nos amó y nos bendijo con la salvación de la liberación de la condenación. Y esta fue la lección número 7. La próxima semana vamos a tener la lección número 8, cuyo tema es de esclavos a herederos. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar esta lección, toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda, si te gustan las cosas de Dios
y crees que estudiar la lección es una bendición, ponle allá abajo like que te gusta. Déjanos tu comentario, ponle clic, hazle clic donde dice suscríbase allá abajo y usted va a poder recibir estas lecciones cada semana. Te va a recibir un anuncio donde le invita a venir a estudiar la lección. Por lo tanto, si esta lección es de bendición, compártala con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos por el camino abierto, Señor, para entrar por la puerta, para alcanzar la bendición de la salvación. En el antiguo, Señor, les enseñaste a tus hijos los preceptos, los mandamientos, las enseñanzas. Y todas estas enseñanzas, todos estos preceptos eran un camino para alcanzar la fe en nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios que quita, que limpia, que purifica el pecado. En Él creemos, Señor, a Él nos aferramos, porque esta es la palabra de fe, que si creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos, Señor. Por lo tanto, en el nombre glorioso de Jesús, lo recibimos, lo confesamos, porque lo creemos, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón. Resuelve sus problemas, Señor, necesidades físicas, emocionales o espirituales y aún materiales, Padre. Bendícelos grandemente por el esfuerzo de estudiar toda la lección, Padre. Alcánceles tu gracia hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.